Buenas tardes a todas las personas que el día de hoy sintonizan esta transmisión. Y bueno, pues el día de hoy vamos a discutir sobre la violencia que se genera, pues no solamente en el Estado de México, sino en nuestro país, también en el continente, en Latinoamérica, a partir de un negocio, ¿no? Que se ha generado y que cada vez más los diferentes investigadores, los medios, ahora pueden reconocer, ¿no? En realidad este tema lleva mucho tiempo discutiéndose, ¿no? Particularmente en México, particularmente en Colombia, con el Plan Colombia, con el Plan México, se ha discutido mucho, pues, de dónde viene la violencia, ¿no? Que se enmarca en torno al problema de la guerra, ¿no? La industria militar, etcétera, etcétera. Entonces es importante, pues, el tema. Nos vamos a terminar aterrizando, evidentemente, en el proceso de la violencia en el Estado de México, en la zona metropolitana y en general en todo el país también. Pero vamos a ver que sus raíces, pues, no solamente son cosa que pasa en nuestros barrios o, por ejemplo, como se quiere criminalizar, ¿no? En los barrios pobres, en las zonas populares, sino que en realidad es un proceso que funciona sobre todo para beneficiar al gran capital, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a proponer también que todas las personas que vean estos materiales puedan consultar, digamos, desde que nació Ventana Roja, siempre hemos intentado generar la discusión en torno a algunos materiales. El día de hoy vamos a discutir los cárteles no existen, ¿no? La invención del enemigo, ¿no? Que es justo un proceso que desarrolla Osvaldo Zavala. Osvaldo Zavala, entre muchos otros autores, ¿no? Entre ellos Guadalupe Correa, como otros y otras, que han desarrollado durante décadas la investigación al respecto de la violencia, al respecto de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, y es en este sentido, bueno, que recomendamos este libro. Y particularmente también vamos a discutir cómo estas tesis nos ayudan a orientar lo que más adelante vamos a mencionar. Por ejemplo, algo que es importante que discute Zavale es sobre todo el proceso de la dicotomía que existe en Estado versus el narcotráfico, ¿no? Es decir, como un proceso separado, ¿no? Y que en realidad hemos cada vez más se ve o salen o más bien se popularizan, ¿no? Se masifican los datos que en realidad permiten demostrar que esta dicotomía, ¿no? Realmente no existe, sino que el narcotráfico en realidad es parte, ¿no? Del Estado y que los diferentes grupos políticos, económicos, ¿no? Han generado, han avivado este proceso. Más adelante profundizaremos, pero es muy importante entender que en realidad es un proceso combinado, ¿no? No hay una separación. Cuando mencionamos, ¿y cómo es que, por ejemplo, compañeras, ¿no? De Tlaxcala o de cualquier parte de México, ¿no? Llegan a otros países, cómo llegan atravesando las diferentes aduanas, por ejemplo, ¿no? ¿O acaso nuestras compañeras latinoamericanas llegan a Europa o llegan a Estados Unidos en barquito? Pues no es así, compañeras y compañeros, ¿no? O, por ejemplo, cómo es que los diferentes réditos de el gran negocio que son los narcóticos, ¿no? Bueno, pues ¿dónde se lava ese dinero, ¿no? O acaso todo el movimiento es en efectivo, ¿no? Cómo se compran grandes mansiones, cómo se compran las armas, ¿no? Que es parte también de este gran negocio de la mal llamada economía negra, ¿no? Bueno, pues son el gran capital quien controla estas cuentas, ¿no? Y quien blanquea estos negocios, ¿no? Y sobre todo, como se ha demostrado también en el último proceso, más adelante profundizaremos, ¿no? Que el tráfico de armamento, ¿no? De Estados Unidos hacia México no solamente tiene que ver con, porque en México, perdón, en Estados Unidos haya una legalidad en la compra del armamento, es decir,
que los grupos criminales de México reciben estos armamentos porque allá es legal, sino que hemos visto que en realidad estos vínculos de tráfico de armamento llega incluso hasta el Departamento de Guerra, ¿no? Antes el Departamento de Defensa, y todos estos grupos criminales que tienen estos vínculos, que en realidad, justo cuando hablamos de grupos criminales, de nuevo, siempre se hace una criminalización sobre las personas pobres, sobre los campesinos, sobre las personas que de alguna u otra forma somos parte de la clase trabajadora y no en realidad a toda la estructura, tanto de cuello blanco como de cuello verde, es decir, toda esta estructura militar y todo complejo militar que en realidad es uno de los poderes profundos al interior de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y finalmente, la otra de las tesis, ¿no? Que son muy importantes de Osvaldo, es la cultura del narco, ¿no? Y que no solamente mitifican una guerra ficticia, como lo hemos mencionado, y la mitifican es decir, esta tesis es un proceso que es transversal. No solamente se mitifica la guerra contra el narcotráfico en nuestro país, sino ahora la guerra contra el narcoterrorismo por parte de Estados Unidos y como hemos visto, que en realidad el dinero fluye, ¿no? La violencia fluye hacia nuestros países y el dinero fluye de regreso hacia los grandes bancos de Estados Unidos. Finalmente, una de las tesis más importantes de Osvaldo y que otros, digamos, otros personajes lo han precedido, por ejemplo, entre ellos Facio, ¿no? Es el proceso de justificar la militarización, ¿no? Y de regular los mercados, ¿no? Vamos a ver que esto sobre todo se desarrolló también a partir de cómo fue avanzando la guerra contra el narcotráfico, la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra contra el pueblo mexicano, y vamos a ver cómo esta militarización, hace rato mencionábamos el Plan Colombia, el Plan México, que en realidad fueron procesos de militarización y más bien de paramilitarización, ¿no? Cuando hablamos de militarización siempre hay que vincular el tema del paramilitarismo, ¿no? Que en realidad mediáticamente y dentro de la cultura se han llamado grupos criminales, en estos momentos grupos terroristas, como en su momento se han mencionado hacia los grupos árabes, también enemigo, ¿no? Que se desarrolla en países europeos o como en países estadounidenses, ¿no? Que el enemigo es la migración, ¿no? Entonces, los migrantes, de nuevo, también es algo que es transversal, también son enemigos, ¿no? Son terroristas y por eso hay que evitarles la entrada a nuestros países o bien hay que meterlos a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco podemos avanzar en ese sentido ya hacia el siguiente tema. Y bueno, es importante este proceso porque hace poco fue la captura abatimiento, ¿no? De este personaje que es uno de los personajes catalogados, ¿no? Como más buscados dentro del narcoterrorismo, ¿no? Y justo es importante mencionar algunos procesos porque en realidad lo que se terminó conociendo es que el personaje no fue abatido, ¿no? Sino que producto de el proceso, el encuentro violento, ¿no? Termina herido y termina muriendo en el traslado, ¿no? Justo es importante este proceso porque lo que tenemos que entender es por qué el gobierno mexicano desarrolla una intervención como esta. No vamos a profundizar, lo profundizaremos tal vez en el conversatorio, pero sobre todo respecto a por qué cuando tuvimos anteriormente un culiacanazo, ¿no? Que vimos, ¿no? De esta captura de los chapitos y una captura que en realidad el gobierno mexicano no intervino, ¿no? De una forma, es decir, no llevaba la directriz, ¿no? O son estos procesos
de construcción de soberanía, ¿no? De nuestros países que en realidad están en ese proceso, ¿no? Y que es esto que pues se ha llamado la soberanía bajo fuego, ¿no? En el sentido de que nuestros países también están altamente presionados por el imperialismo norteamericano, no solamente en estos temas del narcoterrorismo, sino también en los temas de la migración, ¿no? Ahí lo vimos y los gobiernos de la Cuarta Transformación no pudieron en realidad escapar de esta presión, ¿no? Pero digamos, es una disputa en términos de la soberanía política, de la soberanía en seguridad y un montón de cuestiones. Pero vamos a ver que en realidad la soberanía política no te da en automático soberanía en seguridad, por ejemplo, ¿no? En el gobierno de Obrador, disculpen, por ejemplo, se estaba mencionando la construcción eh, de una fábrica, ¿no? Del sector militar. Y justo este proceso tiene que ver en términos de que, el complejo militar en México, ¿no? Depende totalmente de otros países. De ahí también los vínculos, ¿no? Con el sionismo, ¿no? Que venden armamento y que además también han generado modelos, ¿no? De capacitación a las policías en el sentido de militarización. ¿Por qué es importante este proceso? Bueno, porque en otros países, por ejemplo, como Brasil, que vimos también hace un par de meses, ¿no? Que un gobernante de la derecha, ¿no? A pesar de que en Brasil gobierna un personaje del progresismo, ¿no? Lula, en esta ciudad, ¿no? Donde gobierna un personaje de la derecha, hay una matanza, ¿no? Entonces, es porque la policía, particularmente de Brasil, incluso hay también, hablando de este proceso de la cultura, varias películas, ¿no? Que demuestran cómo se militarizó esta policía y que en realidad, ¿no? Las policías también en México se militarizaron, ¿no? No solamente estamos hablando de la Policía Federal, que literalmente era una policía militarizada, ¿no? Sino que con estas capacitaciones, como mencionamos de la del sionismo, se estuvo militarizando toda la policía, ¿no? Y el proceso del mando único, ¿no? Que terminan esta vinculación de las policías con el sector militar. Entonces, es importante, pues, entender que la agenda de la militarización no es una agenda solamente de un gobierno, sino que es una agenda del imperialismo norteamericano, particularmente del complejo militar. ¿Y por qué lo es? Porque tiene que ver en un proceso de avance hacia una guerra desde el proceso de la Guerra Fría, ¿no? Todos conocemos, ¿no? El Comando Sur y por otra parte también la Escuela de las Américas, ¿no? La capacitación de estos personajes, ¿no? Con otro, de los mandos militares de Latinoamérica con Estados Unidos. Y finalmente es importante, pues, para terminar esta segunda parte, la reciente coyuntura que se abrió con el escudo de las Américas, ¿no? Hemos visto cómo la derecha ha estado organizándose a nivel internacional y este escudo de las Américas donde casualmente, ¿no? Se deja fuera a México, ¿no? Se deja fuera a Colombia y se deja fuera a Brasil, es decir, los últimos resabios del progresismo en América Latina, en torno a una cumbre que el único objetivo que tiene es profundizar este proceso. ¿Qué está haciendo Estados Unidos en nuestro continente que a su vez ha estado haciendo en Europa a partir de la guerra en Ucrania? Y es el proceso del aumento en gasto militar, ¿no? Claudia Sheinbaum en una cumbre mencionaba, bueno, tendríamos que todos estos países, ¿no? Que generan armamento, que generan bombas, etcétera, tendrían que destinar mejor por lo menos 1% a programas como el de Sembrando Vida. ¿Por qué este proceso lo mencionamos? Más allá de un discurso que cualquier persona puede decir, no, pues es que estos son hippies, ¿no? Prefieren plantar árboles que
generar armas, ¿no? Para defenderse ante las embestidas, ¿no? Que puedan generarse tanto de problemas al interior como de problemas al exterior. No, es que en realidad es una visión y un modelo, ¿no? Tanto del neoliberalismo, es decir, de el cambio de patrón de acumulación por despojo, que tiene, y de la gran crisis que tiene el imperialismo en estos momentos. Es decir, el neoliberalismo no se ha acabado, no se ha acabado en nuestro país, no se acaba por decreto, no se ha acabado a nivel mundial. Y es que en esta crisis también de pérdida de hegemonía del imperialismo norteamericano, el generar mayor gasto de los países, ¿no? De la periferia u otros países de corte imperialista, como lo son algunos países de Europa, es para revivir, ¿no? Ante la crisis económica que se vive constantemente, ante la pérdida de tasa de ganancia, revivir el complejo militar de Estados Unidos, ¿no? En el sentido de cargar la crisis sobre los hombros, sobre las vidas, ¿no? De nuestros pueblos, ¿no? Entonces, este escudo de las Américas tiene justo este punto, la cuestión de erradicar los cárteles del hemisferio. En realidad, esa cuestión es, como hemos estado mencionando, uno de los pretextos para reavivar y fortalecer el complejo militar. No es la cuestión de la violencia al imperialismo, no le interesan las vidas, no le interesan, ¿no? ¿Por qué? Por eso es que en Estados Unidos, ¿no? Esto lo vinculamos con el siguiente tema. Eh, por eso es que en Estados Unidos no se ha bloqueado o se ha restringido mayormente el mercado de armas. ¿Por qué? Porque el primer cliente o el primer mercado del armamento estadounidense es en Estados Unidos, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido a este respecto y mencionar sobre todo que este arsenal mexicano, estadounidense, ¿no? Como mencionábamos, el primer mercado es Estados Unidos. Posteriormente son estos países, ¿no? Países árabes, países también de África, países de Europa, y que no estamos hablando solamente de pequeñas pistolitas o esta cuestión, sino que estamos hablando de un proceso completo, ¿no? En ese sentido, también vehículos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando realmente de esta industria y que no solamente, y que, digamos, el complejo militar no es que sean fábricas solamente, digamos, de la Armada, sino que en realidad, como Estados Unidos es un modelo totalmente privatizado, son empresas, son empresas privadas. Y un poco trayendo de nuevo algunos ejemplos, pues son estos ejemplos en el cine también, como El Señor de la Guerra, ¿no? Con Nicolas Cage, o el proceso dentro de la cuestión con los superhéroes como Iron Man, ¿no? Son grandes señores de la guerra, ¿no? Gente que se ha enriquecido a partir del negocio de la muerte, ¿no? Y entonces, el Plan México, el Plan Colombia, lo que hicieron fue inundar, ¿no? Nuestras calles con este armamento de forma ilegal, ¿no? Y armamento que en realidad no tendría que ser un armamento que pudieran llegar cualquier persona, que pudiera llegar las infancias, ¿no? Que pudiera llegar a sus manos, ¿no? Porque a pesar de que en nuestros países es ilegal, ¿no? Este armamento, ¿no? Fluye a través de las aduanas y a través de los espacios que no son necesariamente los legales para esta cuestión, ¿no? Entonces, en la presión sobre México que han realizado el imperialismo norteamericano, la propia Claudia Sheinbaum lo ha mencionado, no restringe el gran problema que existe en Estados Unidos. Por una parte, la irregulación, ¿no? Del flujo de armamento, ¿no? Y como mencionábamos, no solamente de las empresas privadas, sino de estos grupos que, al igual que en México, son grupos criminales que operan al interior y al exterior de
de los grupos militares, es decir, el complejo paramilitar se constituye o se fortalece o tiene su génesis dentro de la capacitación dentro del proceso de los ejércitos, ¿no? Algunos grupos criminales, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, vienen de esas perspectivas, los Zetas, ¿no? Los llamados Matazetas, etcétera, etcétera. Son grupos, ¿no? Que además no se comparan al narcotráfico, ¿no? O a estos personajes de los corridos, ¿no? Donde iban en sus camionetas y traían por ahí un par de metralletas, sino que en realidad son un proceso que está altamente tecnificado para su propia defensa y también para el manejo del dinero, ¿no? De las cuentas, porque esas cuentas se manejan en bancos extranjeros, pero también en términos de inteligencia, ¿no? En términos de contrainteligencia y en términos también de generar otro de los grandes problemas que son también el manejo de las tecnologías para la extorsión, ¿no? De estos grupos criminales. Entonces, estas redes, compañeras y compañeros, no las generaron los pobres campesinos, ¿no? Que un día quisieron sacar a su pueblo y a su grupo, ¿no? De la pobreza y entonces vieron que pues aquí se movía dinero. No, ¿no? Estos grupos están formados en concreto desde el proceso del complejo militar, ¿no? Entonces, es muy importante, compañeras y compañeros, que podamos entender este proceso. La última de las acusaciones es que el mercado, ¿no? Que no solamente es de que Estados Unidos, de que en México o en Colombia se formen los, eh, se generen los estupefacientes, sino que en realidad no hay una política de ataque del narcotráfico, particularmente la DEA, ¿no? La DEA no solamente como un organismo internacional, sino al interior de su propio país, de Estados Unidos, ¿no? Que no genera en realidad. Y recordemos cuál fue la crisis del fentanilo. No fue un laboratorio de nuevo, no fue un personaje, ¿no? Pobre o un trabajador de la calle que dijera un día, tengo esta idea para hacer una droga cada vez más efectiva. No, el fentanilo fue creado a partir de las farmacéuticas estadounidenses y que inundaron las calles antes de que fuera un estupefaciente, las inundaron por medio de recetas con médicos. Hay varias películas incluso que relatan también esta historia, cómo inundaron el mercado, ¿no? En ese sentido. Vamos con la siguiente. Finalmente, el proceso de algunos argumentos que nos permiten generar esta discusión con los grupos criminales y el Estado, ¿no? Vamos a ver que durante la mal llamada guerra contra el narcotráfico, como lo hemos mencionado, esta guerra contra el pueblo en México, en realidad, que los muertos los pusimos la clase trabajadora, la la violencia la seguimos recibiendo en nuestros barrios, ¿no? Es una cosa que además es un proceso que una vez que entra es difícil modificar el proceso porque es un proceso que involucra, como lo mencionábamos, un montón de cosas, cuestiones económicas, cuestiones sociales, culturales, ¿no? Y sociales. Entonces, bueno, eh, ¿qué mencionar de la mal llamada guerra contra el narcotráfico que sigue afectando incluso hasta nuestros días? Es que el despliegue militar que comenzó Calderón, y de esto hay diferentes investigaciones, es que fue para reconfigurar, ¿no? No solamente reconfigura la violencia, sino que reconfigura el negocio. Vimos cómo el cártel de Sinaloa se fortaleció, ¿no? A partir de la guerra contra el narcotráfico. Es decir, hay muchos testimonios de militares, de policías, de un montón de personas en el que, por ejemplo, decían, bueno, estos campos o
atacamos a estos grupos, pero no a estos, ¿no? Este campo se quema, pero no este campo, ¿no? Entonces, hay diversas pruebas, ¿no? Diversas investigaciones que explican cómo es, o bien, y que también este proceso, sobre todo, está dentro del marco de la guerra de cuarta generación, está dentro del proceso de la guerra de baja intensidad, también esta guerra de contrainsurgencia. ¿Por qué? Este es el punto del paramilitarismo en nuestro país, ¿no? Y en el resto de Latinoamérica. Tú al tener esta violencia es mucho más difícil que las personas se organicen. Cuando no hay paz, ¿no? Que no puedes ni siquiera salir, ¿no? O llegan personas, ¿no? Como les ha pasado a un montón de siervos de la nación, de servidores de la nación, ¿no? De un montón de personas de estas nuevas instituciones que se han generado dentro del proceso de la cuarta transformación, en muchos lugares les evitan que entren, ¿no? Es muy difícil, pues, en ese sentido, como mencionábamos, este proceso que fue iniciado. Y para terminar, el punto es justo la mal llamada guerra contra el narcotráfico no tenía la intención ni de cerca de acabar con estos grupos. Se avivaron estos grupos criminales y sobre todo se intervino directamente. Cuando hablamos a partir de los últimos procesos, ¿no? De que Estados Unidos puede intervenir a México, compañeras y compañeros, es que la intervención más o menos velada antes del neoliberalismo, totalmente generada dentro del neoliberalismo. Y ahora es que hay una intervención directa todo el tiempo del imperialismo norteamericano en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, ¿no? Y culturales, ¿no? México es de los mercados culturales, ¿no? Cine, música, entre muchas otras cuestiones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, se generó este proceso también, no olvidemos el operativo de Rápidos y Furiosos, que no solamente terminó de encontrar cómo era esta intervención, al mismo tiempo que se subyugaba o que se entregaba eh, la soberanía en seguridad al imperialismo norteamericano, al mismo tiempo el imperialismo norteamericano generaba procesos paralelos, ¿no? Entonces, en estos momentos se ha estado deteniendo, generando estos procesos, digamos, como en el ámbito de la soberanía política, pero es un proceso que el imperialismo no deja de realizar, ¿no? Y finalmente, para terminar este proceso, tener en cuenta este término al respecto de el paramilitarismo, ¿no? Y que en realidad nos permite además una discusión mucho más amplia, ¿no? ¿En qué sentido? En poder desdibujar esta falsa dicotomía entre el Estado o del Estado contra los grupos criminales, ¿no? Como hemos dicho, este proceso que es de las tesis con que comenzamos este espacio y que menciona Osvaldo Zavala, es este proceso. ¿Para qué? Para generar esta lucha contra los procesos no solamente revolucionarios, ¿no? Sino procesos genuinos de organización mínimamente, ¿no? La recuperación de la paz en nuestros espacios, la amplitud de la democracia, ¿no? Es todavía más difícil con estos espacios que se van generando respecto al paramilitarismo, ¿no? La siguiente. Y terminar con el proceso de la represión. No podríamos estar hablando de eh, la violencia si no estuviéramos hablando de la violencia que ejerce el Estado, ¿no? Y es importante estos procesos porque lo que se aperturaba desde la represión en Atenco, ¿no? Que fue una represión hacia el poblado, ¿no? Para oponerse a uno de los megaproyectos, ¿no? Que generaba en contubernio los gobiernos neoliberales, Peña Nieto y en el Estado de México, ¿no? Y Calderón, se generaba este proceso de represión, ¿no? Y
vamos a ver que lo que comenzó con una represión, digamos, incluso televisada, continuaría con procesos fuertemente, incluso ya de ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué son importantes estos procesos? Traerlos de vuelta cuando en realidad uno discutía más, cuando esto se discutía más en el proceso de la guerra contra el narcotráfico. Por una parte, porque esto es una herramienta de los gobiernos fascistas, de las dictaduras militares, ¿no? Y que no solamente es hacia oponentes políticos, sino que como vimos en este caso, ¿no? Era también hacia personas que en realidad este nombre se generó a partir de la guerra en Colombia, los falsos positivos, ¿no? Entonces, lo que ocurre también en México no es el caso de Tlatlaya, sino de un montón, es que también se asesinaba a personas, ¿no? Es decir, como primero se asesina y luego se pregunta, esta frase que incluso es muy mencionada dentro del proceso de nuestro país, ¿no? Como un dicho popular. Y finalmente también el proceso de vinculación de los grupos del narcotráfico con los políticos y que toda la relación, ¿no? Pero, a ver, más bien tendríamos que decir de los grupos paramilitares, ¿no? Con los políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces esto nos lleva a explicar de una mejor forma el proceso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? La utilización, ¿no? Y que en estos momentos, ¿no? Se vela, ¿no? Las policías, ¿no? Se vela la línea divisoria entre los grupos paramilitares, las policías y los ejércitos, ¿no? Por ahí también se hizo en la coyuntura del Mencho muy famoso eh, un, se hizo muy famoso un audio en el que dentro de la nómina, ¿no? De este cártel tenían a policías, ¿no? Elementos policiales y sobre todo de altos mandos. ¿Para qué? Pues para que las operaciones puedan no interrumpirse de acuerdo a lo que realizan estos grupos paramilitares. Entonces, es importante entender también cómo se generó este diferente proceso, digamos, un proceso combinado, un proceso, digamos, hacia todos lados, no nada más como en un choque, ¿no? De dos bandos. Entonces, bueno, pues es importante en este sentido el, la carga que tiene el Estado, ¿no? Finalmente, el Estado, ¿no? Hay que diferenciar entre el Estado y el gobierno, ¿no? Los gobiernos, por ejemplo, que ahora tenemos con la cuarta transformación, pues se reclaman de izquierda, pero además algo que no se menciona mucho es que en realidad Morena es un frente amplio, ¿no? Además de que hay un frente amplio que gobierna a todo el país, el propio Morena no es un partido homogéneo, sino que es un frente amplio donde distintas fuerzas participan y distintas fuerzas como terminó pasando en Jalisco, donde se capturó a a un presidente municipal por vínculos con grupos criminales, ¿no? Entonces, sí, el Estado tiene una participación económica, política, en el proceso de todo la cuestión del paramilitarismo, de los grupos criminales, del narcotráfico, de la trata de personas, entre otros, muchos otros negocios, ¿no? Yo aquí lo dejaría, compañeras y compañeros, y pasemos a la parte del conversatorio.